Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Ya despertamos, ¿verdad? La alabanza nos tiene que despertar, hermanos. Tenemos que cantar, yo he dicho siempre, con el entendimiento y en el espíritu. Y cuando lo hacemos así, lo hacemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, hermanos. Y es que así nos pide Dios que le sirvamos. Porque Él se dio todo, Él no se dio parte. Él envió a su Hijo unigénito, al amado, a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre por usted y por mí. Mire qué gran regalo. Ese es el regalo más precioso que la humanidad puede haber recibido. Le hicieron una pregunta, voy a tener un poquito paraditos. Le hicieron una pregunta, estaba escuchando ahora, a un erudito chino. Y le dije, había leído sobre los libros, sobre varios libros cristianos, sobre varios libros religiosos de diferentes religiones de todo el mundo. Y le preguntó a alguien, le dijo, ¿y ya leyó el Nuevo Testamento? No, le dijo. Entonces, o mejor dicho, le dijo, sí, ya lo leí, hace poco me lo regalaron. Pero, ¿qué es lo que más le ha gustado, le ha impresionado de esto? Quizás sobre todas las religiones, y eso es lo que muchas veces nosotros pensamos, que hay quien dice, y para nosotros eso es, hermano, porque usted y yo estamos aquí, porque sabemos que un día vamos a resucitar. ¿Y cómo tenemos esa certeza que usted y yo vamos a resucitar? ¿Por qué tenemos esa certeza? Porque ya hubo el primer resucitado. ¿Y quién fue ese, resucitado y no volver a morir? ¿Quién es ese resucitado? Jesús de Nazaret. Y vino y luego resucitó y con cuerpo glorioso. Lázaro, Tabita, la hija de Jairo. Podemos mencionar una serie de resucitados que se mencionan en historias en la Biblia, pero todos aparecieron con cuerpos terrenales, con cuerpos humanos, mas Cristo apareció con un cuerpo glorificado. Entonces, la certeza de nosotros es la resurrección, y nosotros creemos que la resurrección es lo más glorioso para nosotros. ¿Por qué? Porque si no hubiese resurrección, vana es nuestra fe. ¿Y para qué les estoy predicando? ¿Y para qué les estamos predicando? ¿Y para qué todo predicador predica en un púlpito? No tendría razón. La razón es que Cristo resucitó, y que después de haber resucitado, dice Hebreos capítulo 9, verso 27, que dice, ese es otro de los versículos que toda la iglesia debería de conocer. Que dice Hebreos 9, 27, porque está establecido, ¿qué más? Que todo hombre muera. Y después de esto, ¿qué pasó? El juicio. O sea que va a haber un juicio. Eso es lo más glorioso para nosotros. Pero decía él, yo he leído diferentes libros religiosos, pero en ninguno he encontrado, y oiga qué bien, en ninguno he encontrado, dice, en donde su Dios venga a ser morada en él. Mire qué lindo, hermanos. El único libro que dice que nuestro Dios viene a ser morada en nosotros es la Biblia. Es el libro de los cristianos. Él vive en nosotros, Él mora en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Bienvenido, hermano Miguel. Me rato de no verlo, me da gusto tenerlo acá, así como a todos ustedes. Así es de que la palabra de Dios es linda, hermano. Gocémonos en ella, porque yo no encuentro otra delicia más grande en esta tierra, en este mundo, que la palabra de Dios. Es allí donde encontramos la paz, la certeza, la seguridad, la convicción. Hay alguien me pregunta y me dice, bueno, ¿y cómo podés hablar así, tan tranquilamente y tan con tu problema de salud que tenés? Es que Cristo vive en mí. Si Él no estuviera en mí, no pudiera actuar de esa manera, hermano. Yo tengo seguridad, tengo paz, tengo tranquilidad, que a donde Él me tenga es el lugar perfecto en donde debo estar.
Así es de que hoy sí vamos a la Biblia, hermanos. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor? No puede estar triste un pueblo que alaba a Dios, hermano. No puede estar triste un pueblo que tiene a Cristo. Y yo creo que usted tiene a Cristo. Creo que en usted está morando el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque si el Espíritu de Cristo no está en usted, entonces no es de Él. Pero yo creo que nosotros, el Espíritu que mora en todos los que estamos aquí, ese es mi sentir y ese es mi deseo, hermano, que sea el Espíritu de Cristo el que mora en nosotros. Y perdonen, de una vez les voy a hacer la aclaración de que que estoy predicando con camisa manga corta y con corbata prestada también. Pero hay razones, así es que en cualquier momento me la pueden venir a pedir, no se sorprendan. Fíjese de que vamos a leer primero la cita. Váyase a Efesios, capítulo 2. Me gustó el hermano Steven, mencionó una palabra bien bonita, hermosa, de Efesios. Capítulo 2, verso 2. No sé si es el 2 o el 3, pero ahí por el 2 creo que es. Y leamos, luego hacemos comentarios. Capítulo 2 de Efesios, versos del 1 al 10 vamos a leer. ¿Lo tenemos, amados? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Póngale atención a estos dos versículos que siguen, porque son poderosos y básicos y fundamentales. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vea el tercero, que no es nada menos importante, el verso 10. Porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Hechura de Cristo. ¿Creados para qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me permites una vez más, Señor, de hablar de estas palabras de valor eterno, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sin ser merecedor, bendito Dios, tú me permites, Señor, hacer esta labor, bendito Dios. Pero hoy te suplico que seas tú, Señor, conmigo en este lugar, Señor, para que esa palabra que salga de mis labios, Señor, venga con poder y gloria. Que seas tú, Señor, depositando en mi mente y en mi corazón y ordenando mis pensamientos, Señor, para que no pueda errar en el hablar, Señor. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. También te suplico que dispongas esos corazoncitos de mis hermanas y hermanos, Señor, para que puedan recibir esta palabra con reverencia, Señor, con amor, Señor, como un alimento especial a sus almas, Señor.
Bendito Dios, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Vengo arrastrando varios temas, hermanos. Primero, dejé empezado la venida de Cristo. Cristo viene pronto. Y es tan importante que es escatología. Luego empecé otro tema, y un poquito quisquilloso, un poquito ardoroso, un poquito, ¿cómo le pueda llamar usted? No ofensivo, sino que penetrante. Y es la santidad externa. Y dijimos que la santidad externa era una manifestación de la santidad interna. Pero no quiero hablar sobre, solo para que no piensen que me he olvidado de los temas que venimos arrastrando. Pero como Dios quiere que hable uno, en donde Él quiere que hable, muchas veces uno no piensa cambiar el tema. De repente un día antes le dice, mira, hoy vas a predicar aquí. Y que tenemos que hacer es obedecer. Y dije yo, de todas maneras, ahorita como que el chilillo ha sido demasiado picante, entonces hay que calmarla, suavizar un ratito. Vamos a hablar sobre un tema muy hermoso, dije, y que es sobre el tema de la salvación. Estaba leyendo sobre el tema de la salvación. Este es uno de los temas que a mí me apasiona, quizás de toda la Biblia más, hermano. Y por ahí dicen que estoy loco, dice una alabanza, porque solo hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende, dice. No, es que no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por usted, mi amado hermano. Es el que cambia los corazones. Es uno de los temas que más me apasiona y de los que más me va a escuchar hablar en cualquier, tal vez, debate, en cualquier lo que sea. Va a ser uno de los temas quizás más que a mí me agrada mucho. Pero igual venía leyendo, recordando nuevamente. Pero de repente hace unos par de días, creo, con mi hermano Silvio, hablábamos y le preguntaba yo, hermano, ¿puedo predicar sobre la Navidad? Dele con todo, hermano. Me dijo, el año pasado yo prediqué sobre el árbol de Navidad. Me dijo, y les dije que tenían que ponerle bolitas de colores y foquitos. Es cierto, hermano Silvio. Así les dijo hace un año. Ya les estoy dando alas, ¿verdad? Ahí está malo, dicen. Entonces, dale, me dijo. Entonces, ese es el tema que estaba preparando. Y hay tanto que predicar sobre ello, hermano. Yo la vez pasada les decía, si me tardo un poquito en la introducción, no se preocupe, vamos a ser breves. 8:30 nos vamos. Entonces, y les decía acerca de, decía que había una palabra que me encantó y ya vi en el verso 2 de Efesios capítulo 2, ¿verdad? Y de esos pecadores erais vosotros, les dice, en otro tiempo, ¿va? Los cuales seguían las corrientes esa es la palabra que me encantó, las corrientes de este mundo. Muchos cristianos siguiendo las corrientes de este mundo. Me gustó el otro versículo que tocó también. Romanos capítulo 12, verso 2 también, los dos versos son dos, ¿verdad? No os conforméis. ¿Sabe qué es conformar, hermano? Le voy a poner un ejemplo bien claro. Usted tiene una máscara, por ejemplo. Dele vuelta a la máscara, donde se la pone, le queda el hueco ahí, va. Empiece a llenar de cualquier material, cemento y eso, lo que sea. ¿Qué va a ir haciendo el material que caiga en ese depósito de esa máscara? O de ese depósito, lo que quiera. Se va a ir moldeando de acuerdo a la forma de esa figura que hay en el plástico. El mundo tendría que conformarse de acuerdo a nuestro molde, dando nosotros el ejemplo con nuestra manera de vivir y nuestro testimonio.
El mundo tendría que conformarse a nosotros, amoldarse a nosotros, pero el pueblo de Dios se está moldando al mundo. Ese es el problema. Conformarse, eso significa en esa palabra. Pero el pueblo de Dios se está conformando. Mire cuánto hijo de Dios con árbol de Navidad en su casa. Es una introducción. Mire cuánto hijo de Dios con su nacimiento en su casa y con su niño Dios. Y lo ponen el 25 de diciembre, los primeros minutos, ¿verdad? Porque ahí dicen que nacen, ¿va? Una mentira tan grande, hermano. La Biblia no dice que el 25 de diciembre nace el Señor Jesús como niño. Si hacemos cuenta, y eso es lo que lo voy a llevar en la próxima predicación, por eso le estoy dando ahorita, si hacemos cuenta, va a andar, algunos dicen entre septiembre y octubre, el 24 de septiembre más o menos. Fechas, jamás podemos dar certeza de una fecha porque hay variaciones en los calendarios, porque hay variaciones en los historiadores, porque hay muchas variaciones. Podemos acercarnos, pero nunca cometer el error de dar fechas exactas. No hay fechas exactas. Y vamos a averiguar si verdaderamente es razonable que Cristo pudo haber nacido el 24 de septiembre, en el primer día de la fiesta de Hanukkah, de la fiesta de Sukkot. ¿Y qué es Sukkot? La fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué es la fiesta de los tabernáculos? También la fiesta de las cosechas se le llama, ¿no? Porque la primera, la del Chabot, es la fiesta de las primicias, que es allí por marzo, abril. Pero no los quiero confundir. Entonces, por ahí nace, y de eso vamos a hablar en la próxima vez. Vamos a hablar de por qué usted pone cuándo nace esa costumbre y quién trajo esa costumbre aquí a América, al Salvador específicamente, de poner un nacimiento en su casa. Y yo puse nacimientos durante muchos años, no siendo cristiano, hermano. Y yo le puedo decir con certeza que es una fiesta pagana. Porque aún en mi ignorancia como niño, oiga bien, como niño, yo me contentaba y les digo, siempre me acuerdo que todos los 24 de diciembre yo decía, a la hora que me despertaba, si era la 1 de la mañana, solo veía que fuera más de las 12. Si era la 1 de la mañana, las 2, las 3, las 4, ya es 24 de diciembre. ¿Sabe por qué me contentaba? Porque me mandaban a hacer un pantalón de poliéster o de cincatex, que era lo mejor que usaba yo. Y porque me iban a comprar cohetes y porque iba a comer panes con pollo. Y yo no me acuerdo, hermanos, les soy honesto, nadie de los de mi familia, ni nadie de los amigos que llegaban, ni nadie de los que celebrábamos, incluso en mi casa, que hasta baile hacían, hermano. No me acuerdo que nadie tuviera su mirada puesta en Jesús, en adorarle, en recibirle a Él. Perdone, me voy a extender un poquito, pero quizás aunque deje poco menos tiempo para el tema que me interesa, pero es que es bien necesario, y yo creo que no va a alcanzar para el tema que viene en la próxima vez. ¿Quién es el que cumpleaños el 25 de diciembre? Suponiendo que Cristo nace el 25 de diciembre, que no nace esa fecha. ¿Quién es el que cumpleaños en esa fecha si Él hubiese nacido el 25? Jesús. ¿A quién deberíamos de celebrarle la fiesta ese día? Cuando usted hace un cumpleaños, ¿se lo celebra al vecino que llega de invitado o se lo celebra a su niño o su niña que está cumpliendo años? Pero ¿quién es el que está cumpliendo años? Jesús. ¿Y a quién le celebra el cumpleaños usted? A usted mismo, a nosotros mismos. ¿Y a quiénes se dan regalos? Nosotros mismos nos damos regalos muchas veces cuando hacíamos esas locuras. ¿Y quién es el que está cumpliendo años entonces, pues? ¿Y será que Jesús necesita un regalo, una camisa, una corbata o lo que sea, que le regale un perfume? Él no necesita. Es lo que necesita que traiga a la iglesia, por las necesidades de la iglesia. Si los regalos serían para Jesús, viéramos las necesidades, hermanos, ya no alcanzan las sillas. Hermanos, aquí este micrófono ya está fallando, aquí está otro, hermano. Hermanos, esos serían los regalos.
Y el otro regalo es dedicarle la noche entera en comunión con Él, en vigilia, buscando la presencia de Dios, pidiéndole por los demás, suplicando por el año nuevo que viene. Si eso se celebrase, ve qué tan errados estamos. O sea, es necesario entonces que el pueblo de Dios conozca. Porque muchas veces si el pueblo no se instruye, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice Oseas 4:6. Si usted perece, va a ser porque no quiere oír. Porque deja que la palabra entre aquí y salga por el otro lado. No porque haya ignorancia de la palabra. Y esta palabra que está escuchando, esta palabra le juzgará en el día postrero y no otra. Pero ya se acabó, siempre he venido un poquito regaño. Ahora vamos con Efesios capítulo 2. Veamos qué tema vamos a... La palabra de Dios dice salvos por gracia. Pero yo le llamaría, ya entrando en el tema, los alcances ilimitados de la gracia. Los alcances ilimitados de la gracia. Déjeme decirle que aquel que cree que la salvación se puede perder, usted va a evaluar a quien habla de su doctrina de acuerdo a lo que habla. Aquel que cree que la salvación se puede perder, entonces quiere decir y está negando la gracia de Dios. Porque ¿qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Usted ni yo no merecíamos ser salvos, hermano. ¿Y por qué no merecíamos ser salvos? Porque la palabra de Dios lo dice. Romanos capítulo 3, verso 23, que dice, un versículo que todos deberíamos conocer también, como hijos de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23, que dice, un versículo muy conocido. ¿Por cuánto? Continúe. Por cuanto todos pecaron, estáis destituidos de la gloria de Dios. Y dice todos, no unos. Todos pecamos, hermanos. Y escuche bien lo que le voy a decir. Porque muchos podrían decir, es que es por el pecado original, hermanos. Ahora yo hago la pregunta. ¿Será que el hijo de Dios, o será que el hombre va a ser condenado, digámosle así, por el pecado de Adán? Se pone difícil. 1 Corintios capítulo 5, verso 12. Por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, dice. Pero no es eso. ¿Será que el hombre va a ser condenado por el pecado de Adán? Porque muchos dicen que si no se bautiza, cuando esté tiernito, dice, ya sabe a qué me estoy refiriendo, entonces dice, no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque el bautismo es lo que lo limpia de pecados, herejía grande, mentira grande. El hombre, y escuche bien, ¿alguien tiene la respuesta antes de pasar adelante? ¿Será que el hombre va a ser condenado por el pecado de Adán? Dice Ezequiel capítulo 18 y capítulo 33, 20, me acuerdo, no sé si 20 o 18, 20 también, pero en los dos textos dice, antes había un verso, un dicho que decía que los hijos comieron las uvas agrias. Perdón, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. ¿Qué es la dentera, hermanos? Que hay veces leemos y no buscamos qué significan las palabras. Algunos dicen la sensibilidad, lo destemplado de los dientes. Cuando usted come limón, ¿qué sucede? Se destemplan los dientes. Y si su papá comió esos limones para no ir a las uvas, ¿será que a usted se le van a destemplar los dientes? Y yo decía, los hijos comieron las uvas agrias, le daba, quizás por lo que hago,
y los hijos tienen la placa. ¿Será que al papá, por andar de que no se lavaba los dientes y comía mucho limón, se le caían los dientes y se los quitaban y el hijo iba a andar la placa? O sea, hasta asco les da a los hijos, ¿verdad? Si a mí ya no me da asco porque estoy acostumbrado a tocarles y a hacerles, hermano. Pero después dice, hoy ya no se dirá este dicho, y hoy ¿qué se dice? El hijo no pagará por el pecado del padre, ni el padre pagará por el pecado del hijo. Cada quien pagará por su propio pecado, hermano. Cada quien va a ser juzgado por su propio pecado. Aquí salen muchas preguntas solo de esta expresión que he hecho, pero no la voy a tocar porque no me quiero extender demasiado. Entonces, no, hermanos, cada quien va a dar cuenta de sí mismo. Entonces, el pecado de Adán no es el que lo condena, cada quien va. En otras palabras, nosotros hemos sido contaminados en todo nuestro ser, en toda nuestra naturaleza, en cada célula de nuestro cuerpo está contaminada de pecado. Cuando alguien viene, un niño nace de una pareja concebida o de una madre concebida, viene contaminado. Así como viene contaminado con esa enfermedad, así viene el hombre contaminado con el gen del pecado. Pero el pecado de Adán no lo va a juzgar Dios. Lo que va a juzgar es el pecado que nosotros cometamos, hermanos, por causa de la contaminación que ya traíamos de Adán. Por eso es que nosotros, el hombre siempre va a estar apto a pecar, va a haber concupiscencia, deseo de pecar por esa misma herencia que ha recibido de Adán, no es por el pecado de Adán. Quiero que quede claro esto. Se me olvida que tengo siempre corto tiempo y me extiendo sin pensarlo, pero sí tenemos tiempo. La gracia ilimitada. Entonces yo le decía que aquel que cree que la salvación se puede perder, está haciendo una gracia limitada, que es, que está devaluando, anulando la gracia de Dios. Y ahorita se me viene un verso en el Gálatas capítulo 5, verso 2, 3 y 4 me parece que es. En donde dice, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído, dice. Por la circuncisión y la incircuncisión de nada sirven. Porque aquel que se quiere justificar por las obras de la ley, le recuerdo que tiene que cumplir cada una de las obras de la ley. Y Santiago dice que cualquiera que falle en cualquiera de estos mandamientos ha quebrantado toda la ley. Y escuche bien lo que voy a decir, porque hay veces yo menciono frases que parecen, hey, este varón se está equivocando. Escuche bien lo que voy a decir también. Aún la ley es parte de la gracia. Y sí está mal, hermano. Ya vamos a hablar allá afuera. Aún la ley es parte de la gracia. ¿Por qué? Es que es necesario que pensemos, hermano. Por eso yo digo, usted tiene que leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y hacer una exégesis desde Génesis a Apocalipsis y hacer un contexto desde Génesis a Apocalipsis. Porque aún la ley es parte de la gracia. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve la ley? ¿La ley sirvió para salvar? No, se dio por el aumento del pecado. Y se dio porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí o no? Y ella es la que nos llevó a Cristo y nos hizo entender que no podíamos hacer nada. La ley, ¿qué es lo que hace? Nos hace sentirnos incapaces, impotentes y que no podemos cumplirla. Entonces ella nos lleva a los pies de Cristo y hace que entendamos que solo hay una manera de ser salvos y es a través de Cristo.
Entonces aún la ley es parte de la gracia. Aún los sacrificios los instituyó el mismo Dios por gracia. Porque vio que el hombre no podía. Y hubo alguien que sí podía y podía venir a cumplir la ley. Y el único que podía venir a cumplir la ley se llama Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, mis amados hermanos. Es el único. Y Él quitó la maldición de la ley de nosotros, porque nosotros no la podíamos cumplir y eso era maldición, porque eso nos llevaba a la muerte. Por eso dice que Él quitó la maldición de la ley en nosotros, porque no la podíamos. Si fuéramos que por la ley tendríamos la salvación, todos fuéramos al infierno, hermanos. Por eso apareció la gracia. Por eso apareció el nuevo pacto. La ley es el primer pacto, dado en el Sinaí. 3 meses después de que salieron de Egipto, que Moisés sacó al pueblo de Egipto, de Israel de Egipto, y 3 meses después en el monte Sinaí se le da la ley. Ese es el primer pacto. Y luego el segundo pacto, pero no es el segundo pacto, el nuevo pacto ya es la gracia. Y mire qué bendición, porque sin gracia nadie podría ser salvo. Y por eso me agrada esta porción. Mire, para hablar de la salvación hay tanto, hermano, que no nos vamos a quedar ni al principio, quizás, ¿me entienden? Hay tantos versículos bíblicos, hay tanta evidencia bíblica para poder nosotros comprobarle al mundo entero de que la salvación es por gracia, y por lo tanto, si es un regalo inmerecido, no lo podemos perder. Hay tanto, yo no he encontrado hasta ahorita un versículo bíblico que me diga que yo puedo perder la salvación. Por más que los arminianos vengan y me digan, mire, la salvación se puede perder por esto y por esto, todos los versículos que le traen a cuenta uno, todos son refutables. Porque entonces estaríamos invalidando la gracia de Dios. Por eso me agrada. La verdad es que no, hay veces para empezar a hablar sobre este tema de la salvación, se puede empezar por diferentes partes, pero me gustó esta porción. Y hay algo bien interesante. Para que usted pueda defender su doctrina, tanto de la salvación como cualquier doctrina bíblica, sana doctrina, es necesario, hermanos, que conozcamos la palabra de Dios, que nos profundicemos en ella, que busquemos, porque aquí vamos a encontrar la única verdad. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16, dice: estad siempre preparados para presentar defensa cuando os demande razón de vuestra fe, dice, con mansedumbre y reverencia, dice, va. Pero para estar preparados para presentar defensa nosotros de nuestra fe, tenemos que conocer la doctrina. Si usted no la conoce, lo van a convencer de lo contrario. Vea qué necesario es. Tenemos que estar preparados para presentar defensa. Por eso es necesario que usted venga, aprenda, anote, lea en su casa, y solo con lo que viene, como dijo el hermano Steven aquel día, solo con lo que viene a recibir aquí. Lo que viene a recibir aquí tal vez un 10% se lleve, si es mucho, ¿verdad? Y si no vuelve a sacar su Biblia en la casa, por gusto, aquí entró y por aquí salió. Tenemos que empezarle, mire, para aprender es de leer. Volver a leer, releer, recontraleer y aburrirse de leer. Es la única manera. Pero ¿sabe qué? Si usted lee, vuelve a leer, lee, continúa leyendo, nunca se va a aburrir de leer, porque cada vez que usted lea más, va a encontrar más, y Dios le va a ir revelando más y más, y usted va a ir comprendiendo más y más, y la palabra le va a ser más fácil de comprenderla y de entenderla, y usted se va a llenar y va a decir qué linda es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué no nos gusta la palabra de Dios? Porque no la leemos, porque no buscamos,
Por eso no podemos disfrutar de lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos al tema. Capítulo 2 dije: y yo les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya vimos esto, una aclaración. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hablamos también conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esto es cierto, hermano. Cuando no éramos cristianos, nosotros vivíamos entre estos hijos de desobediencia, reprobados en toda buena obra, dice Tito 1:16. En los cuales vivíais vosotros en otro tiempo, según los deseos de la carne, según las pasiones de la carne y de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que deseábamos nosotros como personas seculares? El mundo, hermano. O sea, nosotros el mundo nos atraía. Si a usted no le gustaba tomar, porque pudimos haber muchos que aún no siendo cristianos no nos gustó tomar, fumar, drogas, ya Dios lo guardó en su gracia común. Pero aún así, ¿en qué pensábamos? Bueno, hoy voy a ver a Mari, mañana le toca a Julieta y pasado a... ¿Me entiende, va? ¿Y será que eso? Bueno, y le decían, mire, pero es que el hombre solo puede tener una sola mujer, una sola novia. Pues sí, pero... ¿Y Salomón cuántas tuvo? Le dice, va. Va que somos pícaros, va. Y David, si David tuvo un puño de mujeres y un montón de hijos. Y hasta bíblico se vuelve uno. A mí llegaban y me evangelizaban. Pastor muy conocido que ya falleció, el varón del Príncipe de Paz. Y me decía, miren, Rolando, para usted ser cristiano, un mal me hacía, hermano. Va a ser fácil porque usted no toma, no fuma, no tiene muchas mujeres. Me decía. Entonces, pero hay muchas cosas en las que uno le falla al Señor, hermano. Y cuando a usted le dicen, usted cree que es más santo que los hijos de Dios. Un mal le hacen. Todos tenemos necesidad de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo es uno que nos viene a rescatar. En los cuales anduviste en otro tiempo, en los deseos de la carne, en las pasiones de la carne, en los pensamientos inicuos del hombre, en la concupiscencia del hombre, hermanos. Si aún siendo cristianos, hermanos, de repente sale el viejo hombre. ¿Hay alguien que no le sale la vieja mujer aquí, el viejo hombre ahí? A todos, hermanos. Y si alguno dice que no peca, hace mentiroso a Dios, dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él ya sabe nuestra condición, hermano. Sigamos entonces. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es por la misericordia de Dios, hermano. Él vino. ¿Será que yo busqué a Dios? ¿Será que en un momento yo tomé la decisión para aquellos que dicen que hay libre albedrío? Si hubiera libre albedrío, el hombre tuviera que tomar la decisión de ir a Cristo. Porque Dios a nadie lleva a la fuerza, dicen, va. Él es caballero, dice, va. O sea que le está dando a usted la alternativa que usted decida. Si ir a Cristo o no, porque hay uno que dice que la gracia es resistible.
Y yo digo que es irresistible. Cuando Cristo le llamó, cuando Cristo te llamó, mi amado hermano, usted no pudo decir que no, sino que fue como que alguien lo iba alando y llegó y cayó y le pidió perdón a Dios y recibió a Cristo y hubo llanto y hubo lágrimas y se arrepintió de corazón. Así es el llamado, es irresistible. Cuando Dios llama, nadie se puede resistir. El corazón, el hombre me dice no, la carne me dice no, no es para tanto, mañana, pasado, el viernes, el domingo, le estoy dando mi testimonio. Pero cuando Cristo me tocó, yo fui, caí ante el altar y lloré y le di gloria a Dios y me arrepentí, y desde ese momento Dios me ha sostenido. Y de ese momento, por eso está aquí. El que se quedó, el que no volvió, ese no era de Cristo, se arrepintió no genuinamente. El que viene a Cristo genuinamente, el que se arrepiente, el que le entrega su vida a Cristo, Él no lo soltará de su mano. Es que grande es el amor de Dios. Él nos toma y no nos suelta, aunque nosotros nos queremos escapar. Alguien decía que era como un elástico que Dios tiene. Nos jalamos, pero ahí está el elástico. Cuando llevamos lejos y el elástico no resiste, no se rompe, sino que lo ala y el golpe es más fuerte contra la roca, que desmenuza y rompe y quebranta los corazones de los hombres. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, escuche bien, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Capítulo 6 de Romanos, usted lo puede leer porque eso es bien básico, incluso para entender el bautismo, que muchos confunden el bautismo en agua con el verdadero bautismo. El verdadero bautismo, yo les he dicho, no se confundan, sino que lean. Cuando no me entiendan, mejor lean, y si no me entienden y si están en contra de mí, deténganme afuera y hablamos. El verdadero bautismo es el verdadero bautismo espiritual que recibimos de parte de Dios. Cuando nosotros le recibimos como Salvador, ahí somos bautizados con el Espíritu de Dios. Ese bautismo sí salva. El bautismo que nos salva es el bautismo, ya decíamos, simbólico, el bautismo en agua. Y el capítulo 6 de Romanos no está hablando del capítulo del bautismo en agua. Y muchos, yo he escuchado predicar muchos hablando del capítulo 6 de Romanos como que es el bautismo en agua. Y ahí no está hablando absolutamente nada. Porque los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, dice claramente 6:3 me parece. Entonces muchas veces nos confundimos y nos engañan porque queremos ser engañados, porque somos haraganes, porque no leemos la palabra de Dios, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Un regalo inmerecido. Por eso somos salvos, no es porque lo merezcamos. Todos íbamos al mismo lago de fuego. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y estos versos son claves, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero hay quien dice, mire, el requisito, si vamos a Juan 3:16, el requisito para ser hijo de Dios, ¿cuál es? Creer, ¿verdad? Para todo aquel que en Él creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es necesario que yo crea. Se va poniendo difícil. Pero ¿cuándo voy a creer yo? ¿Usted puede creer sin fe? Es la pregunta. ¿Puede usted creer sin fe? No estoy hablando del creer aquí. Yo puedo creer que mañana voy a ir a trabajar, pero eso es algo secular, ¿me entiende? Puedo creer que me voy a ganar $30 mañana si $30 me pagan al día. Pero el creer de manera espiritual, ¿puede un hombre creer en Dios? Si el hombre no quiere nada con Dios, no entiende nada de Dios,
no desea nada de Dios, no comprende nada de Dios, no quiere venir a Dios. Él está atraído por las cosas del mundo, por Satanás, por el príncipe de este mundo, por la potestad de este aire. Él está atraído por eso. ¿Será que el hombre puede? No. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y escuche, es que allí lo dice. El problema es que no leemos todos los versículos y no los comprendemos. ¿Qué dice después de eso? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y la fe qué dice? Y esto no de vosotros. Pues la fe es un don de ¿quién? ¿Suyo? ¿Mío? Si yo creo que yo tomo la decisión, que yo tengo libre albedrío para recibir a Cristo, entonces significa que la decisión es mía. Y yo me puedo gloriar de eso. Y si nos vamos a Romanos capítulo 4, que es otro de los pasajes muy poderosos, lo que voy mencionando, si es posible que lo lea, léalo. Romanos capítulo 4 está hablando de Abraham. ¿De qué le aprovechó a Abraham? En la carne, lo que hizo. De nada. Porque si algo hubiera sido provechoso para él, tendría de qué gloriarse. Pero no para con Dios, sino para consigo mismo. Si usted cree que usted recibió a Cristo, que usted vino a Cristo, que usted tomó la decisión de recibirle como Salvador, entonces la gloria es suya. Está compartiendo parte de la gloria es suya. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que les decía, nadie se puede gloriar de la salvación. De lo único que podemos gloriarnos, alguien puede irse a 1 Corintios capítulo 1, versos 30 y 31, ahí le va a decir por qué tenemos que gloriarnos únicamente. Alguien me lo lee en voz alta para no buscarlo yo, por favor. 1 Corintios capítulo 1, verso 30 a 31. Hermano Steven lo tiene, ya me hizo la señal. Lo va a leer con voz alta y se va a poner de pie. Perdón, hermano, que lo... Para que como está escrito, gloríese en el Señor. ¿Y el anterior qué dice? El 30. Mire, es que podemos seguir añadiendo versículos. Váyase a Romanos capítulo 8, verso 28, 29, 30, 31, lea. Es que ahí está todo en la Biblia, hermano. Yo no necesito hablar. Solo con leerle la Biblia lo puedo convencer de lo que le estoy diciendo. No es necesario que use palabras mías. Hermanos, mire qué lindo, ya nos ve glorificados. Y usted y yo no estamos glorificados todavía. Él ya nos ve salvos. Nosotros vamos a venir con cuerpos glorificados hasta que la redención se cumpla. Romanos capítulo 8, versos 22 al 26 exactamente, ¿me entiendes? Y nosotros tenemos en promesa la redención y la salvación también. Pero Él ya nos ve glorificados. Usted, el hombre, es el que no se siente seguro de su salvación. Y Dios ya nos está diciendo: tú eres salvo. Yo te elegí desde antes de la fundación del mundo para que fueses mi hijo, para que fueses santo, sin mancha y sin arruga. Lo dice Efesios capítulo 1, verso 1 hasta el 11 o 12, hasta el 13, en donde habla del sello del Espíritu Santo. Las arras del Espíritu Santo, que son nuestra certeza que somos salvos. Él ya dio una prima por nuestra salvación, hermano. Y Él es fiel y Él va a pagar, porque Él no es como muchos, hasta de los cristianos, ¿va? Que podemos ser hasta tramposos, incluso cristianos. Él va a pagar, Él es fiel, hermano.
Vea que no necesito hablarle de mis palabras, está en la Biblia todo lo que usted necesita. ¿Sabe por qué anda perdido? Porque quiere andar perdido. Aquí tiene la brújula, hermano. Y no busca la brújula del mundo y esa lo pierde más. Busca la brújula del católico y esa lo pierde más. Busca la brújula del testigo de Jehová y esa lo pierde más. Busca la brújula de los santos de los últimos días y esa lo pierde más. Busca la brújula de los mormones y esa lo pierde más. Y de ahí ya no sabe ni qué pensar, teniendo la palabra de Dios en sus manos, teniendo las respuestas en sus manos. La verdad os hará libres, dice. Y aquel que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Sigues cautivo del pecado, sigues cautivo de la ignorancia, porque no buscas la palabra de Dios. Porque no quieres ser libertado. Ya vamos terminando, hermanos. Yo no quizá voy a terminar con esta última lectura también, pero ya me gustó la de los lectores. ¿Alguien me quiere hacer el favor de continuar con la lectura? O siempre está bien, hermano Steven, porque me gusta la voz del hermano Steven, porque lo escuchamos todos. Y está bien, hermano Steven. Váyase a Juan capítulo 6. Hay tantos versículos bíblicos, hermanos, que aquí no nos voy a dejar ni a media. Yo creo que voy a seguir con otro tema y voy a hablar solo sobre la salvación. Sobre la seguridad de la salvación. Capítulo 6, léame por favor desde el verso 35 hasta el 44. Vamos a leer rapidito, para solo entiende la palabra, que es suficiente, no es necesario que yo le explique, ahí está todo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, y que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día posterior. Fíjese que ese último versículo, el verso 44, y es el mismo que el 65, ¿verdad, hermano Steven? Como ya les dije anteriormente, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es que, ojo, nadie va a Cristo, hermano, por su propia voluntad. Es Dios el que pone el querer como el hacer, y le dice: aquí te traigo a Mari, aquí te traigo a Fidelia, aquí te traigo a Filomena, aquí te traigo a Mirna, aquí te traigo a Paz, aquí te traigo a Steven, aquí te traigo a Miguel. Tú me los guardas, tú me los cuidas y me los resucitas en el día postrero. Yo no sé cómo vas a hacer. Permíteme, Padre, ya voy a tratar con ellos. Por eso hay chilillo muchas veces, hermano. Porque es el que nos sostiene, es el que nos guarda. Nosotros a nosotros solos no nos podemos sostener. Nosotros le fallamos a Dios. Pidámosle a Dios que Él nos ayude a serle fieles, porque nosotros no podemos serle fieles. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Verso 44 y 65. Y el verso 47 es vital. También lee el 47, hermano Steven, por favor. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Claro que sí. Entonces, con esto termino. Un minuto me falta. Con esto termino. ¿Creemos en la predestinación, sí o no? ¿Creemos que Él los eligió desde antes de la fundación del mundo, sí o no? Y que nos eligió para que fuésemos santos, no porque éramos santos, no porque éramos buenas personas, porque Él vino a buscar lo que se había y a salvar lo que se había perdido. Y dentro de esos perdidos estaba yo primeramente, hermano, y ahí iban ustedes también. Y todo aquel que ha recibido a Cristo. Entonces, si creemos que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, les voy a dar un tip únicamente, tal vez alguna vez predique solo sobre esta parte. Hay quien dice
que del libro de la vida no puede ser borrado. Si hay borrador en el libro de la vida, entonces hay, dice, pérdida de la salvación. Son temas bien quisquillosos, ¿me entienden? Entonces, solo escuche lo que le voy a decir, y esto solo es para que lo estudie en su casa. Si quiera anote, si no, pues yo salgo de mi deber. Hay que hacer la diferencia bien entre lo que es el libro de la vida y el libro de la vida y del Cordero. Son dos cosas muy diferentes. Y por eso es que no logramos entender esta porción. Del libro de la vida sí podemos ser borrados. Lo voy a dejar con este. Pero del libro de la vida y el Cordero no podemos ser borrados. Porque el libro de la vida del Cordero se escribió desde que usted fue elegido, predestinado para salvación desde antes de la fundación del mundo. El libro y la vida. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Apocalipsis capítulo 13, verso 8, Apocalipsis capítulo 17, verso 8, Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Repitiendo, 13, 8, 17, 8 y 21, 27. En esos pasajes vamos a encontrar lo que se refiere al libro de la vida y del Cordero. Los dejo ahí porque es muy amplio este tema. En algún momento vamos a hablar sobre esto, que es algo que parece novedoso y dice, hey, ¿cómo puede ser? Pero si usted ha oído alguna explicación sobre el ser borrado del libro de la vida, nadie da una explicación clara, porque es muy complicado. Y le dice, es que él no está diciendo, hay alguien que ustedes conocen, y los que hemos sido discípulos tal vez de esta persona, de este pastor, muy buen teólogo, dice, es que él no está hablando de que nos va a borrar, él dice que no nos va a borrar. No dice así. Eso es lo que estamos como diciendo, quién fue el huevo o la gallina primero, ¿me entiende? Entonces, dije que iba a concluir con esto. Creemos que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y si creemos que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿será que usted fue salvo antes de la fundación del mundo? ¿Y en un momento de su vida va a dejar de ser salvo porque se apartó de la fe? ¿Porque cayó de la fe? Y yo creo que ya saben por dónde voy, porque es uno de las frases que más se ataca por desconocimiento. ¿Será que si yo soy salvo, porque ya me eligió, me predestinó desde antes de la fundación del mundo, en cierta etapa de mi vida yo le fallé al Señor, entonces dejo de ser salvo porque caí de la fe? Hay tres maneras de tener la seguridad eterna de la salvación. Y se le llama, no hay tres maneras, hay 3 o 4 formas de decir o de hablar de la seguridad de la salvación, mejor dicho. Primero, seguridad eterna, que es la que más se usa. Perseverancia de los santos, preservación de los santos y salvos para siempre salvo. Y cuando usted le diga a alguien, salvo para siempre salvo, le va a saltar, no de a metro, sino de a 3 si es posible, ¿me entiende? Porque han caricaturizado esta frase. Creen que el decir salvo para siempre salvo significa hacer lo que me da la gana y yo mañana me arrepiento y soy salvo. Y no, el Hijo de Dios, siempre lo he dicho yo, es salvo por gratitud, por lo que Dios ha hecho en mi vida, porque yo sé que nadie más pudo hacerlo, porque yo sé que de nadie más pude recibir mi salvación, ni por mi propio esfuerzo no pude haber sido salvo. Entonces esta frase, aunque parezca ofensiva para muchos, y aún muchos cristianos no la aceptan todavía, pero si a usted Dios lo salvó desde antes de la fundación del mundo, usted sigue siendo salvo hasta que usted muera y lo llame a su presencia, hasta que Cristo venga por él. Hasta allí se completa nuestra salvación. Entonces nosotros somos salvos y para siempre salvos, porque ya fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Nadie puede robarme mi salvación. Pero el Hijo de Dios va a manifestar que es Hijo de Dios. Va a hacer obras dignas de arrepentimiento. El versículo 10 que dice que somos semejantes a Él. Nos hizo a su imagen. Efesios 2:10, ¿verdad? Entonces,
Creados, ¿para qué fue creado usted, hermano? Para buenas obras, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los hijos de Dios somos creados para buenas obras. Entonces, ¿cómo es un hijo de Dios que va a orar mal? Entonces no es un hijo de Dios. Creados para buenas obras. Y escuche la última parte de lo que dice. Y estas buenas obras, ¿qué pasó? ¿Salieron de usted? No, dice que fueron preparadas desde antes para que anduviésemos en ellas. Aún en las obras buenas que usted hace y yo pueda hacer, no dependen de mí, sino que Dios ya las tenía previstas y preparadas para que sus hijos anduviéramos en ellas y que diéramos manifestación y que diéramos testimonio de que somos hijos de Dios. Un hijo de Dios que anda viviendo como el mundo vive, entonces este no es un hijo de Dios, aunque diga que es un hijo de Dios, es hijo de Satanás. Ahora sí, vosotros decís que sois hijos de vuestro padre Abraham, pero si fuerais hijos de vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre hiciereis. Pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, dice, porque sois mentirosos desde el principio y asesinos, y vosotros procuráis matarme a mí. Si usted no anda en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, entonces aunque diga que es hijo de Dios, aunque venga y se siente en una silla, aunque cante, aunque grite, aunque diga Jesús te amo, no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Y ahora es tiempo, si usted cree y siente que necesita reconciliarse con Cristo y que ha estado viviendo una vida equivocada, no agradable a los ojos de Dios, hoy es tiempo que se reconcilie con el Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Si confesareis vuestros pecados, dice, creo que es, ya me olvidó el verso, pero creo que es 28:13 de Proverbios. Y os volviereis de ellos, entonces recibiréis misericordia y seréis perdonados. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, ¿alguien quiere reconciliarse con Cristo? No deje pasar el tiempo, amado hermano. Muchas veces le fallamos al Señor y tenemos vergüenza. Reconocerlo públicamente, y aunque lo hacemos públicamente, le fallamos al Señor muchas veces. Pero Él dice que el que se avergonzare de mí en esta tierra, yo también me avergonzaré en los cielos delante de mis santos ángeles y de mi Padre, dice. Si no lo hay, hermanos, el Señor me los bendiga, les amo en el Señor y nos vemos en la patria celestial si esta noche Cristo viene por nosotros. Aleluya.